Muy buenas hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que estén bien, espero que el Señor les haya guardado. Un placer nuevamente estar con ustedes para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por este privilegio, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y el tema de esta oportunidad es el propósito de la humanidad. Vamos a estar hablando un poquito, ¿se acuerdan de que hace unas semanas atrás hablábamos acerca de que fuimos creados por Dios con un propósito? O sea, nosotros no fuimos creados por casualidad, fuimos creados con un propósito. Dios al crearnos tenía un propósito y un plan para nosotros. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo mismo, pero enfocado desde otra perspectiva. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine a través del Espíritu Santo para lo que vamos a estar acá en estos minutos aprendiendo de su palabra. Oremos. Padre bendito, gracias. Gracias te damos por tus cuidados, por tu misericordia. Gracias porque nos tienes con bien. Y gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de, una vez más, Señor, en este tiempo que tenemos de estudiar tu palabra. Te rogamos de que tú la acomodes en nuestra vida, que pueda hacer impacto en nuestra mente y corazón y que haga el trabajo para el cual tú la enviaste. Gracias, bendito Dios. Lo dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema es el propósito de la humanidad. El propósito de la humanidad. Y todos tenemos en la vida un propósito. Cuando nosotros nos ponemos a hacer algo, queremos hacer algo porque queremos hacerlo y eso lleva un propósito. Cuando Dios creó la humanidad, Dios la creó con un propósito. Dice la palabra de que Dios nos creó para alabanza de su gloria. Entonces, con ese propósito Dios nos creó. O sea, Dios no nos creó del azar. Nosotros, como decían por ahí alguien, no somos el producto de una explosión en el espacio, una explosión cósmica. Fuimos creados, fuimos pensados y creados por Dios, porque Dios tenía un propósito para nosotros. Y cuando esa vida está en el propósito de Dios, es una vida que lleva fruto, es una vida que va a agradar a aquel quien lo creó. La porción para esta ocasión está en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículos del 1 al 5 y luego del 26 al 31. Dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego el versículo 26 al 31 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os servirán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, se les dará para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. En la porción bíblica que acabamos de leer, encontramos el relato de la creación de todo lo que conocemos hoy en día. Todo lo que existe, Dios lo creó. Y dice de que todo lo que existe subsiste por la obra y la misericordia de Dios. Vemos la narración de la creación de la tierra en sí, pero también a partir del versículo 26 encontramos la narración de la creación del hombre y cuáles fueron las instrucciones de Dios para el hombre. Como pueden ver, dice: fructificarla y sojuzgarla. Ahí Dios estaba dándole ya
la orden al hombre de que ese era el propósito por el cual Dios lo ha creado. El hombre iba a cuidar, el hombre iba a labrar, iba a cuidar lo que Dios había creado y que Dios había puesto en sus manos. Ahora, eso es para que entendamos de que cuando el relato bíblico comienza, habla en detalle y habla de que Dios creó todo lo que existe, que también nos creó a nosotros y nos creó con un propósito. Ahora, según algunos escritores, Génesis, y lo vemos en las Biblias nuestras, en lo que es la introducción al libro de Génesis, fue escrito por Moisés. Es parte de los primeros 5 de la Biblia, primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como el Pentateuco. Pero algunos dicen de que no fue Moisés. Pero bueno, fue o no fuese Moisés, realmente no tendría mayor relevancia. Lo importante es lo que encontramos en el libro de Génesis, que es la narración de la creación de Dios, no solamente de la tierra y todo lo que hay en la tierra, animales y bestias y plantas, sino que también la creación del hombre, la creación de Adán y Eva. Eso es lo importante. Ahora comencemos con una pregunta. ¿Quién lo creó todo y lo sostiene todo? Es Dios. Es Dios quien creó todo y lo sostiene todo. Dios nos creó para servirlo y honrarlo. Eso nos dice la palabra, que Dios nos creó para que le sirvamos y para que le honremos. Ahora, ¿cómo vamos a servir a Dios? Pues obedeciendo sus estatutos. ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Viviendo de acuerdo a esos principios divinos, viviendo de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado, vamos a honrar y vamos a servirle. Cuando nosotros como hijos de Dios estamos viviendo nuestras vidas a nuestro antojo, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere, no estamos honrando a Dios. No estamos honrando a Dios porque Dios nos creó para honra de su gloria. Y cuando tú y yo, hermanos, estamos viviendo la vida de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a como nosotros creemos, no estamos honrando a Dios. Ahora, si el propósito de Dios al crearnos fue que le sirviésemos y que le honrásemos, tenemos que nosotros verificar cada día si realmente estamos en ese propósito. Porque si no estamos en ese propósito, realmente nuestras vidas no van a alcanzar su máximo potencial. Nuestras vidas van a estar incompletas, nuestras vidas van a estar inconformes, nuestras vidas van a estar realmente haciendo otra cosa, menos sirviendo y agradando o honrando a Dios, que es para lo cual nos creó. El versículo 1 de Génesis 1 dice, afirma que Dios creó todo. A diferencia de todo lo creado, Él no tiene principio ni fin. Cuando hablamos de la creación de Dios, en Génesis encontramos la afirmación de que Dios creó todo. Pero a diferencia de lo finito, que es lo que presenta Génesis como creación, incluyendo nosotros, Dios es infinito. Nosotros sabemos que tenemos un principio y tenemos un fin. Las plantas, los animales tienen un principio y un fin. Pero Dios, que es el creador, Él no tiene principio ni tiene fin. Él no fue creado. Él es autosustentador de sí mismo. Él es autosuficiente. A Dios nadie lo creó. Dios viene de la eternidad a la eternidad. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es lo que nos dice. Esa es la afirmación de Génesis 1:1. Ahora, pregunta, ¿qué implicaciones tiene para tu vida que Jesús sostiene todas las cosas? ¿Qué implicación o qué efecto tiene en nuestra vida el saber de que Jesús sostiene todas las cosas? Bueno, dice la palabra que si Dios no se le escapa ni siquiera las hojas de los árboles, dice que ni un pelo de tu cabeza se moverá o se caerá si no es la voluntad de Dios. Que las hojas de los árboles se caen y nacen y se caen por la voluntad de Dios. Ahora, eso nos muestra de cómo Dios controla toda su creación.
Ahora, ¿qué impacto tiene eso en nuestra vida? Pues sencillamente, hermano, es el de darnos cuenta de que nuestras vidas también están en sus manos. Y que si Dios tiene control sobre esas cosas mínimas, Dios también tiene control sobre nuestras vidas. Nada de lo que sucede en nuestras vidas es casualidad o es por suerte o mala suerte. Todo es controlado y dirigido por Dios. Eso, el impacto que tiene que causar esa gran verdad en nuestra vida es que tenemos o que podemos descansar en la gracia y en la misericordia de Dios. Podemos descansar en el cuidado de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador y nuestras vidas están en sus manos. Debes creer que Dios creó todo cuanto existe de la nada. Dice la palabra que Dios pronunció y existió. Dios dijo y fue hecho. Todo lo que Dios creó es producto de que Dios lo creó de la nada. No es que por ahí que los átomos se fueron uniendo y todo hasta finalmente producir una especie de sustancia o materia y esa materia después transformarse en lo que ahora conocemos como la vegetación, el reino animal, el reino vegetal y aún nosotros mismos. Nada de eso. La palabra dice que Dios de la nada creó todo lo que existe. Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. Y así. Y luego viene el momento de la creación del hombre. Dice que tomó del barro de la tierra y formó al hombre del polvo, del barro de la tierra lo formó. Por eso que dice la palabra que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ya que Dios había formado al hombre, Dios sopló aliento de vida, hálito de vida sopló en el hombre y el hombre fue un ser viviente. Entonces son cosas, hermanos, que ya las hemos escuchado, pero que es momento de que nos sentemos, nos detengamos y reflexionemos en qué dichosos somos. Qué precioso es saber de que Dios me creó y que Dios me creó con un propósito, que Dios creó toda la humanidad y que la humanidad fue creada con un propósito, que esta humanidad le sirva y le honre. Pero para ello, la humanidad tiene que reconocer a su creador, al Dios omnipotente, al Dios grande y fuerte y servirle. Pero para servirle tiene que primeramente reconocerse a sí mismo su condición como tal y reconocer el sacrificio ya provisto por Dios, Dios Padre, mediante el envío de su Hijo que murió en la cruz del Calvario para poder entonces arreglar esa situación, esa relación que se rompió allá en el huerto del Edén y entonces sí ya con corazones limpios, con almas purificadas, entonces poder servir y honrar a Dios y poder así cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Nosotros ya estamos en ese camino, pero hay muchos que todavía no. Entonces aquí donde viene la parte práctica, nos toca a nosotros ir y compartir ese mensaje. Porque Dios creó a la humanidad para que le sirviera y para que le honrara. Entonces debes creer que Dios creó todo cuanto existe de la nada. Debes creer que Dios gobierna sobre todo y sostiene todo. Dios gobierna sobre todo y lo sostiene todo. La tierra da vuelta alrededor del sol. El sol calienta la tierra, las estrellas, la luna, todo está controlado por Dios. Y Dios lo sostiene todo. Hay leyes, la ley de la gravedad, imagínate. Todo lo que la ciencia ha comprobado hoy en día, todo eso ya Dios lo había visualizado, lo creó con su sabiduría infinita. Hay leyes que todavía el hombre no conoce, que ya están ahí desde antes de la fundación del mundo. Dios en su infinita sabiduría, Dios sabe cómo hacer las cosas y hacerlas perfectas. Eso es lo lindo del Dios que tenemos. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de esa grandeza de Dios, ¿qué es lo que tiene que producir en nosotros? Gratitud, claro, gratitud. Y deseo de honrarle, de servirle, de hacer su voluntad. Y eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Entonces, entre más conocemos de Dios, entre más nos metemos en la palabra y conocemos todo lo que Dios ha dejado para nosotros, es cuando empieza a surgir en nosotros un deseo de servirle y honrarle. Hay hermanos que dicen,
Mi deseo, hermano, es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y poco a poco nos vamos a ir convirtiendo en personas de acuerdo al corazón de Dios. Como Dios dijo de David. Como Dios dijo de David. Ahora, pregunta. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza? ¿Cómo esa verdad, hermano, te impacta? El saber de que tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo eso impacta tu vida? Hermano, somos especiales. De ninguna otra cosa que Dios creó se dice de que Dios puso su imagen y semejanza en esa creación. Y mira que todo lo que Dios creó es bello. Todo es lindo. Todo es perfecto, digámoslo así. Excepto que con el pecado, pues mucho de esa perfección se dañó. Pero cuando tú ves la forma que las plantas se alimentan, el sol, el efecto del sol en las hojas, en todo la fotosíntesis que conocemos, el proceso de alimentación, de regeneración de las plantas, es algo maravilloso. Cuando vemos los animales, su supervivencia y todo, es bello. Pero aún todo eso bello que Dios creó, los manantiales, los ríos, los lagos, el mar, el cielo, las estrellas, todo es una belleza. Pero nada se compara con la creación del ser humano, tú y yo. Porque solo allí donde dice que Dios vio que era bueno en gran manera, dice la palabra. Y ahí fue donde Dios, en esa creación del hombre, fue que Dios puso su imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso que se dice que la creación del hombre es la corona de la creación, es lo más maravilloso de toda la creación. Imagínate que con la creación del hombre, Dios cerró con broche de oro toda la labor de los días de la creación. Dice, en el día sexto, Dios creó al hombre y Dios descansó. O sea, dejó lo mejor para el final, como para cerrar con broche de oro todo el trabajo y todo el proceso de la creación. Entonces, el saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios nos hace saber que somos especiales. Y al saber que somos especiales y que Dios puso su imagen y semejanza en nosotros, ¿cuál debería ser el resultado, la reacción inmediata, normal, digámoslo así? Pues es de servirle y honrarle. Así de simple, servirle y honrarle, porque somos especiales. ¿Qué impide que el ser humano viva según el propósito para el cual fue creado? ¿Por qué entonces muchas veces nosotros no estamos viviendo de acuerdo a ese propósito con el cual fuimos creados? ¿Por qué? ¿Qué impide? A veces puede ser rebeldía. A veces puede ser que pues no nos importa el hecho de ser especiales. Bueno, gracias Señor. Tú pusiste tu imagen y semejanza en mí, pero eso para mí no tiene mayor significado. O sencillamente somos desobedientes. O a lo mejor tú no te has dado cuenta lo importante que tú eres para Dios. O a lo mejor tú no te has dado cuenta de que tú eres especial para Dios. Y que Dios te creó con un propósito. Entonces es necesario regresar a la palabra y darnos cuenta a través de la palabra que realmente fuimos creados para un propósito. Honrar, servirle y honrar a Dios. Fuimos creados para honra y gloria de su nombre. Para alabanza de su nombre, dice otra porción bíblica. La pregunta es, si sabemos que fuimos creados con un propósito, es que estamos viviendo de acuerdo a este propósito, esto lleva con nosotros como hijos de Dios, como personas que ya hemos sido transformados, como personas que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador. La pregunta es que estamos viviendo de acuerdo a ese propósito
o no? Si sí, gloria a Dios. No me respondas. Si sí, gloria a Dios. Y si no, siéntate, hermano. Analízate, evalúa y date cuenta. ¿Es que vale la pena realmente vivir en el propósito para el cual Dios te creó? Claro que sí. Porque es ahí donde tu vida va a tomar sabor, va a tomar sentido. ¿Por qué? Porque vas a estar en el propósito de Dios. Y Dios quiere que le honremos y que le glorifiquemos. Ahora, aquí hay dos recomendaciones. Debemos cuidar la creación de Dios y debes disfrutar de la creación de Dios. Hoy en día se habla mucho de la conservación del medio ambiente. Se habla mucho que debemos de cuidar el planeta. ¿Qué tú crees, hermano? ¿Que somos responsables nosotros como hijos de Dios de velar por el bienestar de nuestro planeta? ¿Es que merecemos nosotros disfrutar de la creación de Dios? Pues disfrutar de la creación de Dios, sí, Dios dice que todo lo que creó, lo creó para nosotros, para que disfrutásemos, para que comiésemos del fruto de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿somos responsables de cuidar? Sí. Dios le dijo a Adán, aquí está todo lo que he creado, todo es para ti. Entonces, cuídalo y lábralo, cuídalo y lábralo. Trabaja en ello. Pero algunos dicen, sí, pero este planeta va de mal en peor y de todas maneras esto va a ser destruido. No hay nada que podamos hacer. ¿Qué tú piensas? Somos responsables, yo creo, delante de Dios, de cuidar lo que Dios nos heredó, lo que Dios nos dio. Ahora, ¿por qué existe tanta contaminación hoy en día? Es porque el ser humano se ha olvidado de que una responsabilidad nuestra es cuidar lo que Dios nos dio. Cuidar lo que Dios creó para nosotros. Pero la humanidad se ha descuidado y está destruyendo lo lindo, todo aquello lindo que Dios nos dio a nosotros para que lo disfrutásemos. Entonces debemos cuidar la creación de Dios, pero también debemos disfrutarlo, porque para ello Dios nos lo dio. Para ir concluyendo, mis hermanos, para ir concluyendo, y aquí viene la parte práctica. Adora a Dios con tu vida. Adora a Dios con tu vida, con tus actitudes, con la forma que tú hablas, con la forma que tú piensas. Debemos de adorar a Dios. Nosotros somos llamados a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque hemos conocido el amor de Dios. De aquel que no conoce de Dios, pues no se le puede exigir mucho, porque no conoce. Pero tú y yo, mi hermano, conocemos de Dios. Ya Dios nos ha salvado. Somos sus hijos. Entonces, somos llamados a adorar a Dios con nuestra vida, honrar a Dios con nuestra vida, servir a Dios con nuestra vida. Vive de manera tal desde que exhibas dignamente a Dios en cuya imagen fuiste creado. Imagínate, vive de tal manera, dice, de tal forma que exhibas con tu forma de vivir a Dios en cuya imagen y semejanza fuiste creado. Esto es fuerte, hermano. O sea, somos llamados a vivir nuestra vida de tal manera que podamos reflejar o que podamos representar o exhibir dignamente a Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza. Muchas veces nosotros con nuestra actitud, con nuestra forma de hablar o de hacer las cosas, exhibimos nuestro egoísmo, nuestra carnalidad, menos a Dios, el cual nos creó a su imagen y semejanza. Es importante que evaluemos nuestra forma de vivir. ¿Qué vida estamos viviendo? Y esto se ha dicho muchas veces en el púlpito, en la clase de escuela dominical, pero este día yo pienso que si Dios permite
o ha permitido o está permitiendo que tengamos estas clases, aún así en forma virtual, que es una forma que nunca habíamos practicado antes, pero que la palabra se está exponiendo, se está enseñando. Es el momento que ahora nos demos cuenta si realmente con nuestra vida nosotros estamos exhibiendo o mostrando a Dios, el cual nos creó a su imagen y semejanza. Reconoce que todo es de Dios. Hay que reconocer que todo es de Dios. Si Él lo creó, es suyo, incluyéndome yo. Todo es de Dios, porque Él lo creó todo para honra y gloria de su nombre, incluyéndonos nosotros. Nosotros fuimos creados para honra y gloria de su nombre. Y ese es el punto principal de esta clase, de que fuimos creados con propósito. Que la narrativa de Dios a través de la Biblia, en Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego en el versículo 26 al 31 habla de la creación del hombre. Y ahí encontramos la narración de cómo Dios creó al hombre y por qué lo creó y para qué lo creó. Y ahí hay un propósito específico. Un propósito claro que tú y yo tenemos que conocer y vivir de acuerdo a. Así de simple. Eso es lo que Dios quiere. Y ahí nuestras vidas van a empezar a tomar otro sentido. Van a empezar a tomar sabor. Vas a empezar a sentir y decir, wow, yo nunca me había sentido así tan dinámico. ¿Por qué? Porque estás en el propósito de Dios. Muchas veces dicen a la gente anda como que es velero sin rumbo. Llevado para acá, para donde el viento sopla. Pero aquel que vive en el propósito de Dios siempre va seguro hacia adelante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que tenemos que hacer. Conclusión. Como cristianos debemos vivir agradecidos porque Dios nos creó de la nada, nos creó a su imagen y semejanza y nos dio un propósito. En Él tenemos esperanza y porque Él sostiene nuestra vida con su providencia, por su gloria y por nuestro bien. Es lo que acabamos de mencionar. Debemos de vivir agradecidos porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y porque nos creó con un propósito y porque ese propósito es que le sirvamos y le honremos. Vivamos, hermanos, en ese propósito. Dios quiere que vivamos de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo al propósito que Él tenía para nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque así dice la palabra. El propósito de Dios para ti puede que sea diferente al propósito de Dios para mí en mi vida y de cualquier otro hermano, pero al final de cuentas, cada uno fue creado con un propósito específico y todos fuimos creados con un propósito diferente, igual, servir y honrar a Dios. Ese es el propósito general para todos. Pero personalmente Dios tiene un propósito para ti, mi hermano, y un propósito para mí. Te toca a ti y me toca a mí descubrir ese propósito específico por el cual o con el cual Dios te creó. El propósito general es que Dios nos creó para honra y gloria de su nombre, para que le sirvamos y para que le honremos. Ese es el propósito general que Dios creó la humanidad. Pero de ahí viene el propósito específico. Y repito para terminar, y ese le corresponde a ti y a mí descubrirlo para que podamos vivir de acuerdo a ese propósito. Mientras tanto, nuestra vida no va a tener mayor sentido. Nuestra vida no va a tener mayor fruto. Nuestra vida va a carecer de satisfacción. Y yo te reto, hermano, encuentra este propósito con la ayuda de Dios y de su palabra y su Espíritu Santo. Encuentra ese propósito específico para ti y vive de acuerdo a. Y verás cómo tu vida va a explorar y va a llegar a dimensiones que tú nunca jamás te imaginaste. Porque así es como trabaja Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les siga guardando. Ya luego vamos a estar ya reuniendo grupos pequeños. Bueno, ya se comenzó, pero despacio, paulatinamente se va a continuar. Así de que dentro de poco nos vamos a estar viendo. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor nos cubra con su sangre y que siga derramando bendición en nuestras vidas, porque Él es fiel y dice su palabra que sus
misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana que te levantes, mi hermano, alaba a Dios, glorifica a Dios por un día más. ¿Y por qué? Dios te va encaminando a su propósito. Que el Señor les bendiga, un abrazo para todos y hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos.